Domingo de Ramos. Entramos nuevamente en la Semana Santa. Hagámoslo con disposición a revivir en la propia vida la pasión, muerte y resurrección del Señor. Dispongamos nuestros corazones para participar con devoción. Estamos en Semana Santa y alegría, que no es lo mismo que la jarana hueca. Los relatos de la pasión son en general muy parecidos, pero cada evangelista tiene su originalidad y su intención particular al narrar su relato. San Lucas, que es el evangelista que nos acompaña en este ciclo C, en todo su evangelio se destacan particularmente la bondad y la mansedumbre de Jesús. Dante Alighieri lo llama scriba mansuetudinis Christi, el escriba de la mansedumbre del Señor. Pero estos rasgos se acentúan más en la narración de la pasión. Él quiere mostrarnos que Jesús, a través de su muerte y resurrección, otorga el perdón a todos los hombres, aunque estos sean sus enemigos. Junto al tema principal del perdón hay otros de importancia. Jesús es un inocente condenado injustamente, y todos lo reconocen, aun sus jueces. El arrepentimiento como una actitud que dispone para recibir el perdón, la confianza en Dios Padre y otros temas. Importa de un modo muy especial atender a los rasgos que tiene Jesús en el relato de la pasión que hemos escuchado. Al comenzar la narración hay una discusión sobre el más importante. Jesús contesta: yo estoy en medio de ustedes como un sirviente. Y así lo demuestra durante toda su pasión. Todo lo hace para servir a los demás, como un esclavo que soporta todo en silencio, que permite que todos lo manden y desprecien, hasta entregar su cuerpo y su sangre como alimento. Jesús mismo dice, y lo repetimos en cada misa, que su cuerpo es entregado en beneficio de todos los hombres, y su sangre es derramada también en beneficio de todos. Y después anuncia que va a la muerte para preparar un reino en el que sus discípulos reinaremos con él. Con la humildad del que sirve soporta las burlas y los golpes, así como las acusaciones de los que quieren hacerlo condenar. Él sabe que su muerte nos dará el perdón y la vida. Por eso de ninguna manera trata de atenuar o de evitar el sufrimiento que se le presenta. En todo momento guarda silencio delante de sus acusadores. San Lucas relata constantemente que Jesús es la víctima inocente. Lo reconoce así Herodes, que no puede condenarlo y entonces lo trata de loco. Lo reconoce así Poncio Pilatos y lo dirá 3 veces a los acusadores: no encuentro culpa en este hombre, pero lo condena a muerte. Lo reconoce así uno de los crucificados con él, el buen ladrón: este no ha hecho nada malo. Lo reconoce el soldado que está al pie de la cruz al verlo morir: este hombre era justo. De modo que los distintos testigos van a ir proclamando la inocencia de Jesús. Si Jesús sufre no es por sus culpas, sino por las de todos los hombres. Ese es el gran servicio que Jesús nos presta. Carga con nuestras culpas y paga padeciendo por todas ellas, ocupando nuestro lugar. Todos los pecadores reciben el perdón de Cristo paciente y doloroso, que no solamente perdona, sino que incluso descarga en parte la responsabilidad de quienes lo hacen sufrir. Así lo hace con sus discípulos. Les anuncia que serán probados en su fe, sacudidos por el diablo, pero la oración de Cristo por Pedro lo fortificará para volver a dar firmeza a la fe de los otros discípulos. Lucas nos dice también que cuando Pedro negó 3 veces a Cristo, el Señor se dio vuelta y lo miró. Una mirada que incluía el reproche del amigo y la comprensión y el perdón de Dios. Y Pedro lo comprendió muy bien. Lo más importante de todo el relato, lo que Jesús dice cuando los soldados llevan a cabo la horrible tarea de atravesar su cuerpo con clavos para fijarlo en la cruz. Padre, perdónalos. Uno se pregunta, ¿lo pedían a este perdón? ¿Lo merecían? No saben lo que hacen, dice el Señor. Atenúa el pecado. Con esto Jesús quitó todo argumento a los que tardan demasiado en perdonar o piensan que hay cosas que no pueden o no deben ser perdonadas. Él olvidó la ofensa en el mismo momento y con su oración omnipotente consiguió el perdón para aquellos que parecían ser los menos dignos de recibirlo. 2 malhechores fueron crucificados con Jesús, y San Lucas nos dice que uno de ellos se dirigió a Jesús con palabras llenas de confianza y recibió el perdón y la seguridad de que ese mismo día entraría en el paraíso. Una vida de crímenes y delitos lo llevó a la pena de muerte, pero en el último momento de su vida lo salvó la fe
en aquel que estaba sufriendo la misma pena muy cerca de él. Según algunas representaciones, todo el pueblo estaba contra Jesús, pero en el relato que hemos escuchado se nos muestra que los hombres que acusaban al Señor eran un pequeño grupúsculo, mientras que la multitud del pueblo acompañaba al condenado sufriendo con él. Lo seguían por las calles, llorando y lamentándose. Y cuando Jesús muere, el pueblo vuelve a su casa dándose golpes en el pecho, actitud de dolor y penitencia ante el sufrimiento del Señor, que dispone al pueblo a recibir el perdón desde lo alto de la cruz. En la Edad Media se acostumbraba a representar la pasión tomando parte todos los habitantes de la ciudad. Cada habitante asumía un papel, y entre todos representaban las escenas de la pasión por las calles. En una ciudad alemana esto se sigue haciendo todavía. Nosotros no lo vamos a hacer de esta manera, pero tenemos que asumir nuestro papel en la renovación de la pasión de Cristo durante esta Semana Santa. Todos los hombres del mundo, quieranlo o no, asumen en estos días su papel en la pasión del Señor. Con el Evangelio en la mano, vayamos meditando y veamos cuál es el papel que mejor nos corresponde. El de Jesús. De Él siempre tenemos mucho que aprender y nunca llegaremos a imitarlo. En su pasión muestra una actitud de servicio que nosotros tenemos que aprender a adoptar, asumiendo renuncias, contrariedades, sufrimientos, guardando silencio frente a algunas situaciones que debemos vivir siendo víctimas, pero sin hacernos las víctimas. También nos enseña hoy nuevamente Jesús a perdonar siempre, adelantándonos con el perdón, para darlo antes incluso que nos lo pidan. Recordemos esta actitud del Señor para procurar hacer la vida en nosotros. Podemos también asumir el papel de Pedro, que había prometido ser fiel, y después, y sin embargo se arrepintió. Nosotros también reconozcamos nuestras infidelidades y confesemos nuestros pecados para recibir el perdón de Dios. El lugar de algunos será quizás el del buen ladrón, muchos pecados presentándose a última hora y sin ninguna obra buena que ofrecer, pero que recibe también la palabra del perdón, que evidencia que realmente Dios no quiere condenar, sino perdonar. Los que cada día nos esforzamos por ser buenos cristianos, asumamos el papel del pueblo que acompaña a Jesús como Simón de Cirene, ayuda a Jesús a llevar la cruz de todos los días, sin protestas y con gran paciencia. En Jesús comprendemos que el dolor nunca es inútil, si se ofrece con amor. Trabajamos y sufrimos con Jesús por el bien de todos los demás, sin sentirnos mejores que otros, sino reconociendo que también nosotros con nuestros pecados somos responsables de la muerte del Señor. En estos días hay una verdadera multitud de personas que se dispone a dedicarse a cazar, a pescar, a hacer turismo, a vacacionar, a ir a los casinos, a bailes, a fiestas, en fin, a hacer cualquier cosa menos vivir estos días santos como lo que son. Hoy como ayer, el Señor será olímpicamente ignorado por muchos. Les recuerdo que Jerusalén en épocas normales tenía 25.000 habitantes, pero para Pascua llegaban a la ciudad otras 85.000 personas. Es decir, muchos, en medio de tanto revuelo, ni se enteraron de la pasión y de la muerte del Señor. Y quizás muchos, cuando vieron quizás de lejos la escena, habrán largado el comentario fácil que solemos decir también nosotros en algunas situaciones. Y bueno, algo habrá hecho. Pero el Señor muere por todos, y nosotros debemos ser mensajeros del perdón de Dios. Finalmente, como las mujeres y como la muchedumbre que acompañaba al Señor, contemplemos, vivamos estos días participando de las celebraciones, observando con una mirada profunda, religiosa, que se transforme en oración. Así llegaremos a la Pascua con una alegría serena y profunda, la más grande de todas, la alegría de la resurrección de Cristo y la nuestra. Amén.